Recientemente se ha estrenado en la pantalla grande la película de Detective Pikachu y gracias a esta cinta tenemos una nueva reivindicación del género de videojuegos en la pantalla grande. Anteriormente hemos tenido cintas que han fracasado de manera estrepitosa tanto para el público tanto como para la crítica, y esta maldición parece haber terminado gracias al Detective Pikachu. Pero hace varios años tuvimos una película que llegó y que se arriesgó y que prometía ser la mejor adaptación de un videojuego a la pantalla grande. Estamos hablando de Warcraft, pero tristemente Warcraft fracasó estrepitosamente en la pantalla grande por diferentes razones, y lamentablemente muchas de estas razones hasta parecen injustas cuando la vemos ahora, varios años después de su estreno. Bienvenidos sean a Freak Noob News. En esta ocasión vamos a hablar sobre Warcraft. ¿Es acaso una obra maestra infravalorada o es acaso la porquería que todo mundo dice que es? Comencemos por el inicio. ¿Qué diablos es Warcraft? Muchas personas han tenido la confusión o piensan erróneamente que Warcraft es una película basada en el videojuego de World of Warcraft, o por sus siglas WoW, que vaya, es bastante similar, seamos honestos, pero no es así. Esta historia está basada como tal en el título Warcraft Orcs and Humans, el primer videojuego de esta gran franquicia, y a pesar del prejuicio entre muchos intelectuales y personas demasiado refinadas para buscar una historia en un videojuego en la cual pues es un mundo abierto en donde cada persona decide su propia historia y en donde realmente no hay una línea en donde seguir, Warcraft logra mantener una historia entre humanos y orcos, entre la alianza contra la horda, que termina siendo una historia bastante excitante, muy emocionante. Warcraft fue una película que se estuvo planeando durante años, durante décadas, incluso a inicio de los años 2000, cuando el videojuego estaba en su más alto auge, y uno de los directores interesados era Sam Raimi, quien ha destacado en el cine de terror y por presentarnos las primeras películas de Spider-Man en la pantalla grande. En la época que Sam Raimi iba a dirigir Warcraft, estaba en su punto más alto de popularidad, lo cual aumentaba las posibilidades de éxito de dicha franquicia. Pero Blizzard simplemente no encontró correcto el guión presentado por Sam Raimi y dejó descansar la franquicia hasta que llegara el guión o el director adecuado. Para cuando esto ocurrió, Sam Raimi ya había abandonado por completo todo interés con la franquicia y llegó Duncan Jones. Duncan Jones, además de ser hijo de el gran músico David Bowie, ha dirigido cintas en un tono de sci-fi bastante noir como fue In the Moon y 8 minutos antes de morir. Cintas que lograron una gran aceptación tanto para el público como para la crítica, teniendo en la luna 89% de aprobación y a 8 minutos antes de morir 92% de aprobación por parte de la crítica. Así que tomando en consideración el gran director que es Duncan Jones y los más de 20 años de historia que tiene Warcraft, había demasiado material para generar una gran adaptación en la pantalla grande, por lo cual el éxito ya estaba completamente asegurado. Pero tristemente las cosas no salieron bien, y aunque la película tiene un gran poder visual y tiene desde mi punto de vista una gran historia, la cual aquí en el podcast tanto de Freak Noob News como en los vlogs lo comentamos, al final del día la crítica se fue con un odio completamente desmedido hacia la película. Un odio que hoy en día, 4 años después de su estreno, sigo sin encontrarles ningún tipo de justificación, como lo que menciona Alonso Duralde, crítico de The Warp o pseudo crítico de The Warp, que menciona que él prefiere ver de nueva cuenta la película de Super Mario Bros. A tener que ver Warcraft de nuevo, lo cual viene siendo algo bastante exagerado y de muy mala leche contra la película, porque quien ha visto la película de Mario Bros.
lo único que quiere hacer es quitarse los malditos ojos después de ver esa porquería de película. Mientras que Warcraft lucha por entregarnos una película de fantasía basada en un videojuego y que desde mi punto de vista está a la altura de lo que nos presentaron tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos. Y así como este ejemplo, la crítica se dividió completamente, polarizando la crítica que se debería de dar hacia una cinta. Aquí tuvimos dos bandos: la crítica que odió la película y que simplemente la destrozó solamente por ser una película basada en un videojuego, y la crítica que reconoce tanto sus fallas como sus aciertos, que lamentablemente fueron los menos. Críticas como: si puedes aguantar hasta el final de esta rimbombante fantasía épica y puedes dar una hipnosis coherente del argumento, entonces seguramente mereces el título de nerd. O la crítica que dio Alejandro Alemán al mencionar lo siguiente: la única razón por la que me atreví a ver esta cinta es por su director Duncan Jones. De no ser así, jamás me hubiera parado ni 3 cuadras cerca de donde se exhibiera esta cinta. Y así, de esta manera, no faltaron los críticos que mencionaban que las películas de videojuegos son malas por naturalezas y están condenadas al fracaso desde su origen. El simple hecho de ser una película basada en un videojuego ya es algo que ha cegado a muchísimos críticos y a muchísimas personas que en aquel entonces tenían un prejuicio muy en contra de estas cintas, muy en contra de los videojuegos, y que solamente los consideraban para personas nerds, para personas que no tenían absolutamente nada que hacer de sus vidas. Y de esta manera es como la crítica se fue demasiado en contra esta cinta. Y aunque si bien hubo demasiados errores desde el origen, cabe mencionar que son muchos los aciertos que tiene la cinta. Hablando de la realización de la película, tenemos lo que siempre ocurre. Tenemos que el estudio metió mano a la película y que tristemente tenemos una versión de la película que pudo haber sido contra lo que Universal nos presentó como el producto final. A diferencia de directores como Peter Jackson en la trilogía del Señor de los Anillos, que pudo realizar una versión extendida de su película, en este caso Duncan Jones nunca tuvo esta oportunidad y ha mencionado en múltiples entrevistas que el corte final de la película se le tuvo que quitar 40 minutos que desde su punto de vista eran completamente esenciales para entender todavía más y de mejor manera la mitología de los personajes vistos en Warcraft, algo que de igual manera mencionan algunos críticos, que han mencionado que las actuaciones son bastante buenas, pero que les hubiera gustado conocer más al respecto de los clanes Lobo Gélido, que les hubiera gustado más conocer la historia de Durotan, que en la película se ve bastante diluida y que aunque logra entenderse su arco en dicha cinta, a la hora de que tenemos en la pantalla grande una historia con 40 minutos de recortes, creo que es obvio por qué no se pudo apreciar tanto esta historia en la pantalla grande, aunque la edición final hace que puedas intuirlo por tu propia cuenta. Universal consideraba que Warcraft era una película problemática y decidieron que debían comprimirla en 2 horas, no más, no menos, 2 horas exactas, para de esta manera la gente evitara aburrirse en la sala de cine o se confundiera con los personajes y la historia que estaban viendo en la pantalla grande. Claro, como si fuéramos retrasados que no hemos visto ninguna historia de fantasía anteriormente, pero bueno, así es ellos. Otro de los mayores errores que tuvo la película y que hizo que muchos críticos la odiaran fue el marketing que nos entregaron junto con esta película. El marketing que esta película tuvo, por lo menos en México y parte de Latinoamérica, se realizó de la mano con Wherever Tomorrow, que viene siendo un youtuber mexicano que simplemente poco o nada tiene que ver con la franquicia y que a muchísima gente no le cae nada bien en lo más mínimo, por lo cual a la hora de relacionar Warcraft con Wherever Tomorrow, pues mucha gente dijo: sabes que yo hasta ahí le dejo,
simplemente no quiero tener nada que ver con esa película. Y este marketing, acompañado con todos los recortes que hicieron de la película, hicieron que al final del día no nos presentaran la visión que Duncan Jones tenía de esta obra cinematográfica. Y ejemplo de esto lo podemos ver en el DVD o Blu-ray, lo que ustedes prefieran, en las escenas eliminadas, en donde vemos una escena de tan solo 20 segundos. 20 segundos en Ironforge, que viene siendo el reino de los enanos, que te introducen de mejor manera el reino de los enanos en tan solo 20 segundos y no de una manera tan apresurada como lo vimos en la película. 20 segundos por escena pudieron haber hecho la gran diferencia entre una introducción correcta tanto de lugares como de personajes y no la manera tan acelerada en la cual se sintió. Y al final del día, tanto los críticos que han calificado de buena manera la película como aquellos que la destrozaron señalan que faltó tiempo en pantalla y sobre todo desarrollo a los personajes. Entre estas críticas encontramos la de Christy Pushko, que menciona: además de la íntima y crucial escena de apertura entre Durotan y Draka, Warcraft se la pasa corriendo a través de su historia para mantener las cosas dentro del margen de las 2 horas. Básicamente puedes sentir los 40 minutos que Jones admitió que fueron cortados de la versión liberada al público. Por otro lado, Jonathan Hatfull menciona: una versión de director podría resultar mejor y ofrecer a algunos de los personajes la oportunidad de tener el desarrollo necesario en la pantalla grande. Por lo cual, hasta el momento ya tenemos 3 puntos esenciales, por lo cual le llovió bastante mal tanto en la crítica como en la taquilla. Primero que nada, el marketing que se realizó de la película. Por otro lado, esta película ha llegado en un momento en donde la cinta simplemente ya no estaba pasando por su mejor momento y que el auge del videojuego había pasado hace ya varios años. Ya no es el videojuego número 1 como lo llegó a ser en su momento. Y tercero, la edición y la duración de la película, que han recortado partes demasiado importantes de la cinta. ¿Pero acaso esta viene siendo una película más de videojuegos? ¿Acaso esta viene siendo una película mediocre más de este vasto género que nos ha regalado tantas decepciones? La verdad es que no. A diferencia de otras adaptaciones a videojuegos, Warcraft se ha arriesgado a presentarnos una historia completamente única en el género, que avivaba este espíritu por tener historias de fantasía en la pantalla grande, además de ser todo un acontecimiento visual que simplemente la rompió con todo. Los efectos especiales de Warcraft vienen siendo unos de los mejores visuales que se han hecho en la historia cinematográfica y que hasta la fecha no han envejecido ni un poco. Puedes sentir el realismo de cada uno de los personajes y toda la claridad y nitidez de todos los escenarios que vemos en pantalla. No por nada, personas con un gran renombre como William Gibson, escritor de ciencia ficción, considerado el padre del cyberpunk, quien a pesar de confesar su ignorancia total de los videojuegos originales, alabró el trabajo de Jones vía Twitter, mencionando lo siguiente: amé las tomas de batalla de Warcraft con estilo de juego de mesa, a veces me recordaba al Jardín de las Delicias de El Bosco, una gran película. Por otro lado, Ryan Johnson, director de Star Wars, menciona: se me pasó cuando estábamos filmando, pero finalmente pude ver Warcraft de Duncan Jones. Es una triada glorificante, humana, emocional y brutal, tienen que verla. Mark Kermode también fue uno de los que reseñaron positivamente Warcraft y menciona lo siguiente: no hace falta haber jugado un videojuego para disfrutar Warcraft, aunque un sano afecto por la acción con espadas y la fantasía clásica probablemente ayuda. Y así es como la crítica especializada destroza una gran película, mientras que personas involucradas en el verdadero medio del entretenimiento alaban y vanaglorian esta cinta. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Déjame en los comentarios, ¿a ti qué opinas de esta cinta? ¿Consideras que es una de las peores películas de videojuegos de la historia o es una obra maestra que simplemente ha sido infravalorada y que va a quedar como una gran película de culto?
Desde mi punto de vista, esta cinta ya es una de las mejores cintas de culto que puedan existir en el género de los videojuegos, pero aquí la opinión que más importa es la de ustedes. Yo soy Alri, suscríbete para más contenido cada semana y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.